damos la bienvenida al abogado Mauro Andino. Él es analista político, tiene estudios en Derecho Parlamentario, Constitucional y Ciencia Política. Quisiéramos analizar con el abogado Andino, al tiempo de darle la bienvenida, cómo es que va quedando como único recurso para partidos y movimientos políticos, para alguno de ellos, el de recurrir a alianzas de última hora. Nuevamente refrescando, entre otras cosas, esa situación sui generis de Ecuador, de renta de partidos políticos que se ha dado a lo largo de su historia, pero ahora se ha influido en la situación a la que se llega ya en vísperas del cierre de la inscripción de candidatos para las próximas elecciones en Ecuador, en un escenario creado por la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Le damos la bienvenida, abogado Andino. Gustavo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Mire, lamentablemente lo que se está viviendo es el resultado de las decisiones arbitrarias e ilegítimas del Consejo Nacional Electoral, pero también del Tribunal Contencioso Electoral. No es lo óptimo que se den este tipo de alianzas de último momento, pero las circunstancias y las decisiones de los árbitros electorales han empujado a que este escenario se termine configurando. El hecho de que se use al Tribunal Contencioso Electoral para suspender organizaciones políticas o que se use al CNE para cancelar organizaciones políticas implican que los sujetos políticos se vean abocados a buscar una ventana de posibilidad que les permita competir electoralmente. Caso contrario, se quedaban fuera. El día de ayer yo veía al precandidato a la prefectura de Pichincha por el Partido Izquierda Democrática, Jaime Ruiz, quejarse amargamente de que tampoco les permitían participar y culpaba directamente al Consejo Nacional Electoral y señalaba que iba a acudir al Tribunal Contencioso Electoral para exigir que le permitan participar a la izquierda democrática. También hay un proceso pendiente y en marcha en contra de la organización política Pachacuti. Presentada la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, ni siquiera por una resolución del Pleno del CNE, sino por una decisión individual del presidente del CNE, el ingeniero José Cabrera, pidiendo la suspensión de los derechos políticos del representante legal de Pachacuti, Guillermo Churichumbi, pero al mismo tiempo pudiendo cancelarse su organización política como consecuencia de ese proceso. Es decir, no solo fue el tema de la Revolución Ciudadana, el tema de Amigo, el tema de Construye, el tema de la Unidad Popular, que se salvó casi que de milagro, sino que también hay otras organizaciones políticas como Pachacuti y la Izquierda Democrática que están en grave riesgo. De esta forma, el proceso democrático no está garantizado y los árbitros electorales no actúan de manera imparcial ni de manera transparente. ¿Qué es lo que se está dando en la democracia ecuatoriana? ¿Es una depuración, como lo ven algunos, o estamos en un franco deterioro de la institucionalidad democrática? Hay un profundo deterioro de la democracia liberal representativa. La democracia liberal se sostiene sobre varios principios, pero uno de los más importantes es precisamente el poder elegir y ser elegidos. Y un segundo elemento fundamental de una democracia liberal implica que exista competencia abierta, pluralidad de partidos y de movimientos políticos, y que esa competencia sea justa, sea equitativa, y que usted pueda tener en una papeleta electoral partidos de derecha, pero también partidos de izquierda, partidos de centro, partidos liberales, partidos conservadores, partidos socialdemócratas, partidos socialistas, que puedan recoger y expresar las distintas corrientes ideológicas y las distintas vertientes filosóficas que se manifiestan en la sociedad. Si es que esto no está garantizado, entonces no podemos hablar de una democracia verdadera, sino de un régimen autocrático, porque donde se proscriben adversarios de manera ilegal,
donde se suspenden los derechos políticos de los principales opositores, alcaldes, prefectos, evidentemente estamos hablando de un proceso profundo donde se ha socavado la democracia, y a mí lo que me parece es que se pretende no depurar con buenas intenciones el registro de organizaciones políticas, sino aplanar el terreno para que el camino sea más expedito para los candidatos oficialistas, en este caso para los postulantes de ADN que tienen el apoyo del gobierno nacional. Esa es una realidad que cada vez más gente observa y aprecia de los hechos que son de dominio público. Pero no se puede desconocer, abogado Andino, que hay también un grado de culpa de los propios partidos políticos de Ecuador. Primera observación que tendríamos es, estamos viendo a los tiempos, en algunos casos a los años, la presencia de algún partido o movimiento con rostros, en algunos casos desconocidos, otros viejos rostros, viejos conocidos, que aparecen en esta época electoral. El tema de las primarias de estos partidos y movimientos han sido un verdadero fiasco. Hay una falta de representatividad en los partidos políticos y hay un criterio generalizado de que en Ecuador ha fracasado el sistema de partidos. Estoy exponiéndole una visión, diría, tratando de transmitir el sentimiento ciudadano. Puedo estar errado y con esto no pretendo, perdón por la primera persona, justificar lo que se ha hecho con las trabas, los problemas que se han generado, las suspensiones a partidos y movimientos. Pero qué responsabilidad, qué grado de responsabilidad tienen en lo que está pasando los propios partidos y movimientos políticos de Ecuador. Gustavo, yo coincido con su reflexión. De hecho, en otras entrevistas que usted gentilmente me ha formulado, he manifestado en este mismo espacio que no tenemos un sistema de partidos institucionalizado. Lamentablemente, nuestro sistema de partidos es débil, y no de ahora, sino históricamente. Hemos tenido, lamentablemente, vehículos electorales que se activan únicamente cada 4 años. No tenemos organizaciones políticas consistentes en términos ideológicos, y no tenemos partidos y movimientos que de manera permanente trabajen en la generación y en la formación de cuadros políticos para poder brindarle distintas alternativas al electorado, tanto en lo local como en lo nacional. Permítame sumar otro factor para su análisis, para la continuación de su análisis, sí. Mauro, en los pocos partidos que alguna coherencia, alguna solidez tienen, le voy a nombrar 2 que se me vienen en este momento a la cabeza, pensando en voz alta: Izquierda Democrática o Pachacuti, revelan también fricciones y fuertes divisiones. Gustavo, efectivamente los problemas internos de los partidos políticos también han ido carcomiendo sus bases, sus propias estructuras internas. En algún momento la Izquierda Democrática fue el partido político mejor y más estructurado a nivel nacional. En la época del doctor Rodrigo Borja Ceballos, sin duda la socialdemocracia constituyó un partido político de masas, y creo que fue el primer partido político en implementar procesos verdaderos y auténticos de democracia interna. Pero de esa época a la actualidad, vaya que han pasado ya varios años, si no varias décadas. Ahora, a lo que querías llegar, hay una salida, sí, para depurar los partidos y movimientos políticos, y esa salida está vigente en el Código de la Democracia. El año pasado se hizo una reforma al Código de la Democracia, y entre los tantos cambios a la ley electoral se incorporó uno que señala que si un partido o movimiento político no obtiene en una elección, ya no en 2 elecciones consecutivas, sino en una elección, el 5% de los votos a nivel nacional en una elección pluripersonal, o si no obtiene el 8% de alcaldías a nivel nacional o el 10% de concejalías, ese partido o movimiento político automáticamente pierde el registro y es borrado del mapa electoral. Esto me parece que sí es apropiado porque va a depurar
los partidos o movimientos políticos golondrinas, es decir, aquellos que sin tener apoyo político seguían existiendo y solo servían para saciar la vanidad o los intereses de determinadas personas. Y esta fue una reforma adecuada. Antes era en 2 elecciones consecutivas, cuando se aprobó en el año 2009 el Código de la Democracia. Hoy se ha hecho esto más riguroso. Si en una elección no se obtienen estos umbrales mínimos y no se rebasan, desaparece ese partido o movimiento. Esto va a permitir que no tengamos tantos partidos o movimientos políticos, pero el problema viene también de la mano de este acoso, de esta persecución de los árbitros electorales, porque lo correcto sería solo aplicar la norma de la ley electoral y que sobre la base de los resultados electorales se depure el mismo registro de organizaciones políticas, pero que no se cancelen ilegalmente usando al Tribunal Contencioso Electoral o al propio Consejo Nacional Electoral. Ahora, la función electoral, incluyendo los 2 organismos mencionados por usted, el día de ayer han emitido un comunicado señalando que se sienten acosados. ¿Qué implica que los organismos electorales, que sí han sido señalados por el dedo de la opinión pública, por medios tradicionales, por medios digitales, por representantes políticos y ciudadanos? ¿Qué implica que estos organismos denuncien intentos de intimidación contra su autoridad? Perdone que me sonría, Gustavo, pero realmente ahí sí yo utilizaría una frase muy coloquial: los pájaros disparando a las escopetas. Yo pregunto, ¿no ha existido mérito para que se cuestione al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral? Pero si uno de los consejeros que se principalizó, el señor José Merino, que reemplaza a Diana Tamaín, que renunció, él fue uno de los que se mandó una de las perlas más vergonzosas de este periodo del Consejo Nacional Electoral, cuando dijo que no importaba que el Código de la Democracia señale un plazo máximo para suspender y cancelar partidos y movimientos políticos, y que como autoridad electoral podían nomás ellos suspender y cancelar cuando les daba la gana un partido o movimiento político, porque el derecho evolucionaba, y se inventó ahí una teoría que todos los abogados y colegas del país realmente se sonrojaron y tuvieron vergüenza ajena al escuchar lo que decía ese consejero Merino. Solo con esa declaración, la legitimidad en el ejercicio de las funciones del CNE ya se puso en entredicho. ¿Cómo no se van a sentir las críticas de la opinión pública, de actores políticos de derecha, de izquierda, de centro, de académicos, de profesionales del derecho en el libre ejercicio, de expertos en materia electoral? Si en el Tribunal Contencioso Electoral tenemos jueces que suspenden organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana y Como Amigo con un oficio que le envía el fiscal general, y sin que exista una sentencia penal condenatoria, tampoco una sentencia ejecutoriada en materia electoral, sino solo con un auto de admisión, un juez dicte medidas provisionales y suspenda a la principal fuerza política de oposición de este país, y que sean los mismos jueces, uno de ellos, el juez Joaquín Viteri, a quien la embajada norteamericana le retiró la visa, y no precisamente por ser el ciudadano más ilustre, sino que todos sabemos en qué casos los norteamericanos retiran las visas. Entonces, digo, las críticas de la ciudadanía son válidas. En vez de querer victimizarse con ese tipo de comunicados, yo haría un llamado frontal al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral para que actúen ajustados a la Constitución y al Código de la Democracia, y que garanticen la transparencia del próximo proceso electoral, y que sobre todo se respete la voluntad de la gente. Y respetar la voluntad de la gente implica, entre otras cosas, que les permitan elegir a quien ellos decidan, y que se ejerciten los controles que la ley faculta a todos los sujetos políticos. No perseguir a unos y dejar a otros hacer lo que les venga en gana. ¿Qué riesgos concretos piensa usted enfrenta ya el proceso electoral del 29 de noviembre de 2026, proceso anticipado de lo que debía darse en el mes de febrero del próximo año?
¿Y es posible aún revertir esos problemas? Lamentablemente yo le veo muy difícil que se logren revertir algunas de estas decisiones que han tomado los árbitros electorales. Fíjese usted en el caso de Amigo de la Revolución Ciudadana, el fiscal se reserva para sí la decisión de que se levante o no esta suspensión prácticamente que pesa sobre esos movimientos. Si es que el Tribunal Contencioso Electoral no le da la razón, por ejemplo, a la Izquierda Democrática, un partido histórico, le dejará por fuera de la competencia. Si es que se llega a resolver que dizque si han incumplido los informes de campaña de los gastos electorales de la consulta del 2024 a Pachacutic, le terminarán cancelando y terminaremos con un tablero electoral seriamente mutilado. Y ojo con lo que voy a decir. El fraude electoral no se consuma únicamente a la vieja usanza, cuando uno piensa que se rayan papeletas para favorecer a uno o a otro. El fraude electoral también se puede perpetrar de otra manera, cuando precisamente se cancelan partidos de manera ilegal o cuando se evita que el alcalde de Cuenca que aspiraba a la reelección no pueda participar nuevamente, o el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, u otras autoridades de elección popular. Eso también es fraudulento, porque usted mutila la papeleta, usted sigue sacando del juego a adversarios, para que la gente se vea reducida, constreñida a elegir entre pocas opciones, no entre las opciones que verdaderamente tendría, sino entre las opciones que el poder ha decidido que usted elija. Y eso también es fraudulento. O cuando el Consejo Nacional Electoral no controla a través de la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral el uso doloso que se hace de recursos públicos desde el Estado para favorecer a los candidatos oficialistas. Si es que no se controla, por ejemplo, la rifa de bonos que se empieza ya a percibir a través del Estado central justo antes de las elecciones seccionales, si es que Contraloría no actúa en este sentido, entonces el fraude también se consuma, porque no tenemos una cancha limpia, no tenemos unas elecciones justas y tenemos una cancha completamente inclinada para favorecer a ciertos actores. Pregunta final, ¿cómo ve usted el grado de confianza que tenga la ciudadanía en este proceso electoral y en la función electoral que lo dirige? Creo que la desconfianza es latente. La gente cada vez observa con mayor preocupación las decisiones que se toman desde la función electoral. Y esto es gravísimo porque al final del día quienes terminen ganando esas elecciones van a ganar con un grado de legitimidad bastante reducido. No solo porque pueden tener un triunfo pírrico, hablando en términos futboleros, como cuando un equipo gana con las justas, gana 1-0, gana 2-1, o gana con un tufo a que el árbitro le ayudó, a que le regaló un penal, a que le dio un gol a pesar de que estaba en offside, a pesar de que les expulsó injustamente a dos rivales, a dos jugadores contrarios del otro equipo. La gente se queda ahí con esa sensación de que no fue justo ese resultado. Y eso afecta a la legitimidad de origen de cualquier autoridad de elección popular. Consecuentemente, no solo el daño será para la función electoral, porque al final ellos no van a ejercer las alcaldías y las prefecturas. El daño va a ser para esos alcaldes y prefectos, porque la gente va a sentir que no ganaron limpiamente, que hubo cosas raras para que puedan llegar a esos cargos. Y eso afecta, insisto, a la legitimidad de origen y afectará a la legitimidad en el ejercicio del cargo de las nuevas autoridades locales. Bien. Le agradezco por su presencia, abogado Andino. Muchas gracias a usted, Gustavo. Siempre a las órdenes. Un abrazo. El abogado Mauro Andino es analista político, su especialidad, Derecho Parlamentario, Constitucional y Ciencias Políticas. Son las 8:00.